Es la muerte de un niño o niña en el vientre de su madre producida durante cualquier momento de la etapa que va desde la fecundación hasta el momento previo al nacimiento. Se habla de aborto espontáneo cuando la muerte es producto de alguna anomalía o disfunción no prevista ni deseada por la madre, y de aborto provocado cuando la muerte del bebé es procurada en cualquier manera doméstica, química o quirúrgica. Se considera aborto legal cuando es realizado bajo las leyes despenalizadoras del país donde se practica y cuando es realizado con consentimiento de la mujer en un centro acreditado para ello y bajo uno de los 3 supuestos despenalizadores de la ley, es decir, cuando hay peligro para la salud o la vida de la embarazada por causa de violación o por malformaciones fetales. Se considera aborto ilegal o clandestino cuando es realizado en contra de alguna de las leyes del país donde se practica. Cuando el aborto está prohibido por la ley, las circunstancias hacen que muchas mujeres busquen a médicos que se prestan a colaborar, pero el aborto practicado en estas circunstancias es peligroso y mantiene unas estadísticas de mortalidad infinitamente superiores a las del aborto legal. El aborto ilegal se practica generalmente en las peores condiciones higiénicas y con las posibilidades escasas de recurrir con urgencia a un hospital. Un aborto puede darse por varias causas, por ejemplo, bajas condiciones socioeconómicas, presión de la familia y de la pareja, miedo a la expectativa social, es decir, por miedo a lo que piense la gente, más que nada su entorno, problemas de salud, violación o incesto, falta de educación sexual afectiva, mal uso de métodos anticonceptivos o cuando la relación con su pareja no es estable. Estas causas pueden llevar a consecuencias como las secuelas post-aborto. El aborto puede producir reacciones psicológicas y emocionales. Los especialistas lo llaman síndrome de post-aborto. Las secuelas dependen mucho también del contexto, la cultura, las creencias religiosas y el medio familiar en el que se desenvuelve cada mujer. Como algunas mujeres pueden sentir las secuelas, otras pueden sentirse aliviadas dependiendo de la madurez de la decisión. Generalmente las mujeres más afectadas son las adolescentes, las solteras, las que se rigen por sólidas creencias religiosas, las que se rigen por sólidos códigos morales, las que han sido presionadas por su familia o su pareja. Existen riesgos físicos y psicológicos causados por un aborto. Los riesgos físicos pueden causar infecciones, desgarro o perforación del útero, convulsiones, hemorragia, lesión cervical, fiebre, dolor abdominal crónico. Los riesgos psicológicos por lo general son los siguientes: necesidad de tratamiento psicológico, trastornos por estrés postraumático, disfunción sexual, planteamientos suicidas e intentos de suicidio, refuerzos del hábito de fumar con los correspondientes efectos negativos para la salud, abuso del alcohol, abuso de las drogas, desórdenes alimenticios, descuido de los niños o conducta abusiva hacia ellos, divorcio y problemas crónicos de relación, abortos de repetición. El método anticonceptivo es aquel que impide o reduce las posibilidades de una fecundación o un embarazo en las relaciones sexuales. Los métodos anticonceptivos contribuyen en la toma de decisiones sobre el control de la natalidad, la prevención de embarazos, así como en la disminución del número de embarazos no deseados y embarazo en adolescentes. Los métodos de barrera son los más usados y comunes, por ejemplo, el preservativo, el diafragma, el anillo vaginal, la píldora anticonceptiva, los parches anticonceptivos y el método hormonal inyectable. Otro sistema muy conocido es el dispositivo intrauterino, conocido como DIU. Es un producto sanitario que, mediante la colocación en el interior del útero, se produce una alteración del microclima intrauterino que dificulta en gran medida la fecundación, así como la implantación del óvulo fecundado. El aborto en Argentina es severamente limitado por la ley. Desde 2008, el Código Penal establece sanciones severas para los que causan abortos y para las mujeres que dan consentimiento. En Argentina el aborto es ilegal en cualquier caso, pero es considerado no punible en determinadas circunstancias. 1. Si el aborto se realiza para evitar daño a la vida o salud de la mujer, desde que no existan otros medios de evitar tales daños. 2. Si el embarazo proviene de una violación, en el caso de una mujer demente, se requiere el consentimiento de su representante legal.
La Constitución argentina no establece disposiciones específicas para el aborto, pero la reforma de la Constitución de 1994 añadió un estatuto constitucional para una serie de pactos internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que declara el derecho a la vida existe en general desde el momento de la concepción. La tradición judía es proclive a la santidad del feto y no permite el aborto a solicitud. Sin embargo, permite el aborto bajo determinadas circunstancias, porque no consideran al feto como persona autónoma. Creen que la vida comienza al momento de la concepción y por lo tanto el feto es digno de derechos y protección. Solo quedarían exceptuadas aquellas intervenciones necesarias sobre el cuerpo materno que en forma accidental lleguen a provocar la interrupción de la gesta. En los colegios deberían tomarse ciertas medidas de prevención, por ejemplo, charlas de sexo, los cuidados que hay que tener ya sea para un embarazo como también para prevenir futuros contagios de enfermedades. En el caso que un adolescente tenga este conflicto, hay que darle contención y un apoyo psicológico. Es todo el núcleo familiar el que se ve afectado, porque el aborto por un lado es un síntoma de que la pareja no anda bien. Dicho en otros términos, la mujer que aborta está afectivamente abandonada. Al referido abandono afectivo se le suma la culpa, la angustia, la depresión, la vivencia de una pérdida que no la comparte con nadie, un duelo oculto. En esto radica precisamente la afectación de los hijos. La madre es clave en el desarrollo emocional de los hijos, y el padre a su vez consolida con su presencia firme y cálida la autoestima de la mujer. Poco de esto existe en las familias a las que nos referimos. En suma, tenemos una mujer sin apoyo, desprotegida, sintiéndose sola para afrontar la responsabilidad de los hijos y se siente abrumada. El 25% de la población mundial vive en 54 países que lo prohíben completamente o lo permiten solo para salvar la vida de la mujer. Entre los países que sancionan el aborto de modo total y sin admitir excepción alguna se encuentran El Salvador, Honduras, Chile, Filipinas, Somalia, Andorra, el Vaticano, Malta, Luxemburgo e Irlanda. El 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, ya sea sin restricciones en cuanto a su causa, ya sea por motivos terapéuticos, quirúrgicos, eugenésicos, sentimentales y hasta por razones socioeconómicas. El aborto es legal, por ejemplo, en Austria, Dinamarca y Estados Unidos. ¿Por qué una mujer no puede abortar cuando fue violada y quedó embarazada? ¿Por qué no le dejan realizar su aborto cuando ya tiene su decisión? ¿No sería reprimirla? ¿No sería injusto que el chico el día de mañana se entere que fue un resultado de una violación? No hay cultura sexual, por lo tanto la mujer es la única capaz de su decisión, o tienen miedo de ir al infierno. ¿No se dan cuenta que no existe tal infierno? ¿No es lógico que si el aborto fuera completamente legal, se empezaría a tratar con más higiene, más gente que sepa del asunto y sobre todo menos mujeres con problemas psicológicos y menos mortalidad maternal? Porque razones sobran, hechos faltan.